Bueno amigos, vamos a la última parte de este programa del día de hoy. Estamos tratando el tema de la construcción, sus múltiples facetas, la situación actual y las expectativas que tenemos ahora con este anuncio de la ventanilla única. Tenemos aquí a Fermín Acosta, quien es el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda COPROVI, y una de las organizaciones que más tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en el marco regulatorio y en las actividades que tienen a su cargo las organizaciones privadas para contribuir con el gobierno a que estos procesos se desarrollen y evolucionen en las mejores condiciones. A mí me gustaría, Fermín, ya que tenemos la ventanilla que fue aprobada, una ventanilla que si bien no es para todo el sector de la construcción, pero por lo menos permite que esta ley, que es tan importante, sobre todo para esa gran masa de la población que necesita una vivienda y que no puede tenerla de otra manera, este paso que se está dando, que es un primer paso para lo que debería ser ya una ventanilla única para todo el sector. ¿Qué es la ventaja que se le ve? ¿En qué consiste la ventanilla única y cuál es la ventaja de tener esta ventanilla aprobada para el sector de la construcción? Mira, las ventajas son múltiples. La ventanilla única en sí es una entidad que va a funcionar dentro del Ministerio de Obras Públicas, que como tú sabes, tiene amplia territorialidad, porque Obras Públicas tiene presencia prácticamente en todo el territorio nacional. Y trabaja, invierte a nivel nacional. Sí, bueno, tiene oficinas y entonces también hay un compromiso del Ministerio de Obras Públicas en las partes, provincias donde no haya una oficina, abrirla prontamente. Entonces, ¿cómo va a funcionar la ventanilla única? Que es una excelente pregunta y me da la idea de explicarle a la gente, a los constructores en general. Cuando yo tengo un proyecto concebido que se enmarca dentro de los requisitos que prevé la ley 189-11, es decir, que sea construido bajo un régimen de fideicomiso, que creo que es un tema que en otro momento debiera abordarse aquí en este programa, que no pase de un límite que se estableció, que era de 2 millones de pesos sumada más la inflación anual, es decir, que en este momento supera los 2 millones de pesos. Cuando tú concibes un proyecto que recibe esa calificación o con vocación de recibir esas aprobaciones en los diferentes entes, tú vas y lo vas a depositar en esa ventanilla única. Esa ventanilla única entonces va a enviar paralelamente y al unísono el proyecto a las diferentes autoridades, es decir, la parte que tiene que ver con el ayuntamiento de la localidad, Obras Públicas, se lo va a entregar al ayuntamiento. La parte que tiene que ver con medio ambiente, Obras Públicas se lo entrega a medio ambiente. Si tiene incidencia en turismo, se le entrega a turismo. Si tiene incidencia en la casa, se le entrega a la casa. O si fuese en INAPA, se lo entrega a INAPA, pero a todos de manera conjunta. ¿Cómo funciona hasta ahora? Bueno, nosotros vamos a hacer un proyecto y entonces tenemos que ir paso tras paso. Primero vamos al ayuntamiento, después que el ayuntamiento termina, lo llevamos a la casa o lo llevamos después a medio ambiente y después lo llevamos a turismo y después terminamos en obras públicas. Entonces, todo ese tiempo... Todo eso va agregando tiempo. Todo ese tiempo se gana. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver? ¿Cuáles son las preocupaciones básicas del Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, el efecto al ambiente. ¿Cuál es la de la CAS? Bueno, las aguas potables y las aguas residuales u otras aguas. Y igual turismo, si está dentro de un área turística. Entonces, ninguna de esas entidades pierde su capacidad de evaluación del proyecto. La ventaja es que lo hacen todos de manera... En conjunto, en paralelo. Conjunta, paralela. Mientras uno estudia una cosa, el otro estudia otra. Y la ley da 90 días para que haya una aprobación o rechazo. Y da tiempos, y la ventanilla da tiempos para hacer el proceso, ¿verdad? Usted tiene hasta 5 días para enviarlo a las diferentes entidades, la entidad tiene hasta tantos días para pedir aclaración o revisión o lo que fuere, y si en 90 días, como pasa en muchos casos, que vamos a decir que muchas entidades por exceso de trabajo se queden en una gaveta, entonces la ley dice el silencio positivo, quedó aprobado. Pero además, y es una cosa que nosotros aspiramos a que no sea necesario utilizarla, el constructor, el promotor, tendrá la posibilidad de un funcionario que esté accionando negativamente contra el proyecto,
pueda ser llevado a la justicia, que hasta este momento no podía ser. Claro. Entonces son múltiples las ventajas que tiene la ventanilla única, porque eso se traduce en economía de dinero, Claro. en economía de intereses. El tiempo es oro en este tipo de cosas. El tiempo es oro. Entonces las ventajas Porque de la ventanilla única son múltiples. es bueno que los amigos sepan que con el tiempo que se toma conseguir todos esos permisos de todas esas entidades, o que se ha venido tomando hasta ahora y todavía se toman para los casos que no están dentro de esta ley, en ese tiempo un proyecto puede cambiar muchísimo, porque por ejemplo tú haces un proyecto y calculas tus costos a una tasa de interés y a una tasa de precios, una serie de elementos que tú tomas en consideración, que pueden ser coyunturales y que pueden cambiar radicalmente en un plazo relativamente corto. Pero totalmente. Entonces ya eso te complica a ti la... Ha habido tradicionalmente un divorcio entre los costos finales de la terminación de una obra y los precios iniciales que tú, como muy bien tú acotas, porque cuando concebimos un proyecto ahora y lo podemos comenzar a construir en 2 años y terminar en 1 año o en 2 años más, ¿qué ha pasado en esos 4 años? Entonces, este es un país donde, sobre todo en el tema de vivienda, la mayoría de la gente necesita un tiempo para completar el inicial. ¿Y qué hace? Bueno, cuando el proyecto está concebido, comienza a pagar los iniciales y eso va de manera paralela. Pero en ese tiempo cambia todo, y cuando el constructor viene, que por obligación tiene que modificar el precio de entrega final, entonces ahí viene un problema, que el constructor no se lo puede entregar al precio que acordó, y muchas veces el adquiriente no puede pagar el incremento. Y entonces esto posiblemente esté llegando a su fin, porque ya esto va a dar una respuesta más rápida a esa problemática. Que aquí no solamente hay que alegrarse de que ya se haya aprobado la ventanilla única para la ley de mercado hipotecario y fideicomiso, sino que debemos sugerir a las autoridades que se sensibilicen en eso. Yo creo que el propio ministro de Obras Públicas y todas las entidades públicas que de alguna manera tienen que ver con el sector de la construcción están sensibilizados. Tal vez no se ha hecho el esfuerzo coordinado que se debía hacer, como ocurre cuando hay una ventanilla única donde todas las entidades están trabajando al mismo tiempo. Pero ahora yo creo que debemos de dar el próximo paso, porque es necesario para el desarrollo de la construcción en sentido general. Mira, nosotros estamos preparando una propuesta para nuevas autoridades, porque nosotros somos los que estamos envueltos en esta situación, somos los que conocemos, y no hablo de mí en particular, hablo de todos los de Acoprovi, donde hay gente con un expertise grandísimo trabajando con esto, y somos los que conocemos las sugerencias que podemos hacerle al presidente electo y a las nuevas autoridades en general. Yo te voy a citar solamente un tema para que tú veas el impacto que pueda tener. El Estado ha hecho unas inversiones altísimas en 2 metros, en 2 líneas de metro, ¿verdad? Tenemos una línea del metro que viene de Villamella a la UAS, a la feria. ¿Tú te imaginas el efecto que va a tener en el uso de esa facilidad si el Estado hace un incremento de la densidad habitacional de las áreas que están cerca de las líneas del metro? Solamente tiene que decir, mire, en vez de hacer 4 niveles como hay ahora, vamos a hacer 8 y se va a duplicar la cantidad de gente que va a vivir, y ese metro que le queda a la gente enfrente, ¿verdad?, la gente le va a utilizar más y la rentabilidad de la línea del metro va a llegar. Entonces, somos nosotros los que conocemos lo que se ha hecho en otros países, y economistas como tú, naturalmente, que podemos sugerir qué son las cosas viables para que esto tenga un efecto positivo, porque se han hecho cosas, pero como tú dices, muchas veces andamos cada uno por un lado. Sí. El transporte es un servicio costosísimo. Tenemos que buscar fórmulas de que todo el mundo no tenga que tener un carro para llegar al trabajo. Entonces, esos tipos de cosas como aumento de la densidad, como vivienda más amigables al ambiente, más económica, más reducida, son cosas que el Estado tiene que propiciarlas, y propiciarlas urgentemente. Sí, no, yo he escuchado al nuevo presidente hablar de la orquesta, de que su gobierno funcionará como una orquesta, donde cada partitura tiene que ser parte del conjunto, ¿no? Y yo creo que tal vez el propio presidente no ha medido en su justa dimensión el valor que esto tiene para el funcionamiento de un Estado.
porque si el Estado no funciona coordinadamente bajo una línea, bajo un discurso y bajo una voluntad política, las cosas se retrasan mucho, se pierde mucho tiempo, se pierde dinero y la sociedad en sentido general sufre un gran golpeo. Pero si tú tienes un Estado trabajando bajo una línea y cada quien asumiendo su responsabilidad, con una vigilancia de un gobierno que le ponga término a cualquier situación anómala que se esté dando en el tiempo previsto, yo creo que ya con eso ganamos bastante. Y yo creo que hay la voluntad de que eso ocurra, como el propio gobierno ha dicho, corregir lo que está mal, esas son cuestiones que hay que corregirlas, continuar lo que está bien, ya este tipo de cosas que estamos viendo hoy son cuestiones que también esta ley, esta ventanilla, este tipo de cosas, lo que hay que hacer es continuar eso y reforzarlo. Y hacer lo que nunca se ha hecho, que ya ahí ustedes podrán aconsejar al presidente. Mira, hay casos de funcionarios que han hecho un esfuerzo extraordinario. Mira, el licenciado Rafael Camilo ha hecho aportes extraordinarios. El arquitecto Joaquín Jerónimo de la Superintendencia de Pensiones ha hecho un esfuerzo valuable para que estas cosas funcionen. Pero como tú dices, aparece un chapulín que para el proceso. Nosotros tenemos en el INVI a una persona que es enemiga del sector de la construcción. Imagínate tú. Y que debiera ser la primera aliada de nosotros. Claro. Y el reglamento de la vivienda económica no ha salido por una falta de voluntad de ella. Sí, es más, por una lucha en contra. Entonces, tú tienes toda la razón. Tiene que haber un directorio de orquesta que tenga la última palabra. Bueno, terminó el programa, Fermín. Siempre cuando tú vienes aquí es un gusto poder compartir el programa contigo para hablar de un tema tan importante, y te exhortamos a que te mantenga atento, este programa te mantenga cerca. Muchas gracias. Este programa está a tus órdenes. Siempre que tú lo consideres, estamos abiertos para que tratemos estos temas. Sí, muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo.